Muy buenas noches, doctora Rosa María del Pilar Forte Reaño. Lo saluda el alumno Edil Rocha Condori, estudiante de la Facultad de Derecho en la carrera de Derecho, para presentarle el tema el positivismo jurídico y la inconstitucionalidad del uso político del derecho penal en el caso Mamani Videos. El trabajo tiene por objetivo o propósito analizar desde distintas vertientes del positivismo jurídico la posible inconstitucionalidad en el uso político del derecho penal en el caso Mamani-Videos, bajo un enfoque teórico y crítico que el Senjar, Ferrajol y Ross concurrirán para darnos o aclararnos este panorama en la filosofía del derecho. La tesis es: la aplicación del artículo 400 del Código Penal vulneró el principio de legalidad. El contexto del caso: en el año 2018 se difundieron videos de Kenji Fujimori y otros congresistas ofreciendo obras a cambio de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional de la República en aquel año. Esto porque se había impulsado que la vacancia de tal presidente por parte de la bancada mayoritaria del fujimorismo, con 72 congresistas, y que se puso en un plan obstaculizador a la democracia años atrás. Entonces, para salvar su gobierno, Pedro Pablo Kuczynski había entrado en conversaciones con Kenji Fujimori y el partido de Keiko, su hermana, había enviado a un topo, ¿no?, congresista Mamani, para que hiciera grabaciones, y entonces se aceleró la caída de PPK, a pesar de que se dio el indulto considerado ilegal por muchos de su padre, Alberto Fujimori, el otrora dictador sanguinario y corrupto. Bueno, el delito imputado es el tráfico de influencias agravado, artículo 400 del Código Penal. Sentencia: en el año 2023 se dictó la sentencia de 4 años y 6 meses de prisión suspendida. El fallo incluyó juicios morales sobre el daño a la confianza pública. El positivismo excluyente de Kelsen, en su teoría pura del derecho, dice que el derecho es un sistema normativo cerrado, separado de la moral y la política. El juez no crea derecho, solo aplica el derecho. En el caso de los Mamani Videos, la Corte incorporó valoraciones morales, violación del principio de legalidad y tipicidad. Entonces, evidentemente, según la posición keynesiana, el fallo es inconstitucional. El positivismo incluyente de Hart. El concepto de derecho distingue reglas primarias y secundarias. En casos difíciles, el juez puede usar criterios morales. Y entonces Hart ya da una apertura siendo aún positivista, pero ya incluye, digamos, en casos difíciles, criterios morales, que en este caso habrían sido más bien solo un uso moral, no racional, no, digamos que se incluyó no de manera racional la moral, ¿no? Entonces ahí había un riesgo de inseguridad jurídica, ya que el artículo 400 del Código Penal es ambiguo. Influencia indebida. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli, ya con mayor apertura, declara que la razón y el derecho pueden tallar en defensa del garantismo penal. Denuncia el uso político del derecho penal. En este caso, el proceso se dio bajo presión mediática y se vulneró el principio de legalidad y proporcionalidad. Y la conclusión es que
falló contrario al garantismo y al Estado de Derecho. El realismo jurídico de Alf Ross. Sobre el derecho y la justicia, el derecho es lo que los jueces aplican en la práctica. Entonces, ya vemos que ya no es, digamos, una disquisición específica solo de normas como lo afirmaba Kelsen. Y en el caso de Ross, los jueces deciden influidos por el contexto político y social. Y en los manivideos el juez buscó restaurar la confianza pública. Entonces la lectura realista refleja cómo opera realmente el derecho, aunque ello vulnere la pureza normativa. Vamos a hacer una breve comparación de corrientes, ¿no? Está la excluyente, incluyente, crítico y realista. La excluyente, representada por su máximo exponente Kelsen, su postura frente al caso sería que es un fallo inconstitucional por introducir la moral. Hart, con su postura incluyente, moral válida solo si es racional. En este caso no hubiera sido un uso racional, sino iría sobre todo un juicio moral. Ferrajoli, con su corriente crítica, el uso del político del derecho penal. Entonces, y realista de Alf Ross, el juez actúa condicionado por la realidad. El artículo 400 del Código Penal, el que invocando influencias reales o simuladas recibe base de prometer una ventaja indebida. El problema estaría en la ambigüedad de influencia y ventaja indebida. Consecuencia, vulnera el principio de legalidad, artículo 2.24 de la Constitución. Facilita el uso político del derecho penal. La propuesta de reforma es una redacción sugerida, que sería en estos términos: el que invocando una influencia efectiva sobre un funcionario público en un procedimiento administrativo o judicial solicite o reciba una ventaja patrimonial directamente relacionada con dicha función. Mejora la seguridad jurídica, elimina valoraciones morales y se alinea con el garantismo constitucional. En conclusiones, en el caso Mamanivideos se evidencia la tensión entre la legalidad y moral. La sentencia vulneró el principio de tipicidad penal. El artículo 400 del Código Penal es inconstitucional por su indeterminación. Es necesario reformarla y la norma y fortalecer la independencia judicial. El positivismo contemporáneo exige equilibrio entre la norma moral y justicia. Recomendaciones. Se recomienda reformar el artículo ya mencionado con una definición precisa y capacitar también a los jueces y fiscales en argumentación y control constitucional. Evitar moralizar el derecho penal, fortalecer el control del Tribunal Constitucional sobre criterios morales en sentencias. Promover una justicia garantista, racional y constitucional. Muchas gracias.